Bueno, pues buenos días. Gracias por haber venido para recoger la iniciativa que traemos desde el Partido Aragonés, una iniciativa que pretende promover medidas para tratar de impedir, en la medida de lo posible, la llegada del virus de la peste porcina africana a Aragón. En los últimos meses ha saltado la alarma en Europa a través de la llegada de animales que están infectados con el virus a diferentes países de Europa del Este, sobre todo, procedente de China, y en los últimos países afectados pues se encuentra Bélgica, un país que está ya bastante próximo al nuestro. La peste porcina africana es una enfermedad que tiene un contagio muy rápido, que además se transmite por muchas vías y que además tiene una altísima mortalidad cercana al 100% de los animales infectados. Estamos hablando de una enfermedad que no afecta a las personas, pero sí que a lo que es el ganado porcino, como digo, tiene una afección altísima, con una mortalidad cercana al 100%. El problema que existe es que no hay tratamientos, no hay ni vacunas preventivas ni tratamientos posteriores una vez que los animales se han infectado, con lo cual hay una amenaza muy grave para el sector porcino de Aragón. Un sector, como sabéis, que es un sector fundamental para nuestra economía, sobre todo para muchas comarcas aragonesas, un sector que supone el 4% del PIB de Aragón, un sector que cuenta con 7 millones, casi 800.000, casi 7,8 millones de animales en Aragón, con más de 4.000 explotaciones y con más de 11.000 empleos creados en el entorno del sector, con lo cual la potencial entrada de este virus en Aragón supondría un daño potencial inmenso y una probable catástrofe a nivel económico y a nivel del sector porcino. Hay que decir también y dejar claro que hasta ahora tanto Aragón como España están libres del virus, pero no por ello debemos de dejar de desarrollar y de implementar medidas que impidan que estas explotaciones sean afectadas. Estamos además hablando de explotaciones que están ubicadas en el medio rural, en comarcas, en pueblos pequeños y que son en muchas ocasiones el principal sustento. A día de hoy el Ministerio ya ha empezado a implantar algún tipo de medida. El Ministerio de Agricultura ha aprobado en las últimas semanas con urgencia una norma que impide, que prohíbe la importación de jabalís a territorio nacional a petición de una organización agraria. Y además las organizaciones agrarias están solicitando la ayuda, colaboración y la implicación de todas las administraciones en ese sentido. Peticiones que han trasladado estas organizaciones a las administraciones, tanto europeas como del Gobierno central como aragonesas, pues son, en primer lugar, elevar los estándares de bioseguridad, por ejemplo, con un vallado perimetral a nivel europeo, que se haga esa normativa genérica para evitar, sobre todo, el acceso de animales salvajes no el acceso, sino tanto más bien el acercamiento de animales salvajes infectados a las explotaciones, ya que estamos hablando de una enfermedad que afecta al porcino y que principalmente y a día de hoy se transmite por los jabalíes, por esa fauna silvestre, con lo cual este vallado perimetral impediría o aislaría esas explotaciones frente a animales salvajes que pueden ser posibles portadores de esa enfermedad. También han solicitado al Ministerio, por ejemplo, que se controle la importación de lechones de otros lugares, algo que todavía no se está haciendo. Algunas comunidades autónomas como Cataluña sí que lo ha implementado, pero a nivel general y a nivel autonómico aquí en Aragón no se está haciendo. Otra medida es extender las medidas de bioseguridad, que ahora sí que se aplican a esos animales en concreto, se apliquen también al medio de transporte utilizado, porque es cierto que esos vehículos de transporte a día de hoy pues no se está implementando la cuestión de revisión de esos vehículos. Y, por último, también solicitan que se cree en Madrid una mesa de coordinación entre las comunidades autónomas y el sector para promover medidas conjuntas para evitar la llegada de este virus a España. El número de casos a nivel de la Unión Europea en 2018
fue de 4.800 casos detectados infectados, de los cuales 3.800 correspondían a fauna silvestre, a esos jabalíes en los que se detectó el virus, y otros 1.000 a animales infectados en pequeñas explotaciones domésticas del sector porcino, con lo cual estamos hablando de un foco potencial e importante en esa parte que se puede quizás controlar menos o de una manera más complicada, que es la parte de la fauna silvestre en los jabalíes. El director general de Alimentación dijo hace poquitas semanas en una jornada en la que participó que a día de hoy hay un riesgo muy bajo en Aragón, pero que hay que estar muy vigilantes de esta cuestión. Nosotros entendemos que no vale con estar vigilantes, sino que hay que desarrollar ya medidas, y eso es lo que pretendemos con esta proposición no de ley. En esta proposición no de ley lo que pedimos, por un lado, al Gobierno de Aragón, es que presente de manera urgente un plan para extremar el control de esa importación de lechones en Aragón, al igual que ya ha hecho, como he comentado, Cataluña, con el objetivo de precisamente incrementar esa prevención y esa protección ante la evolución de la peste porcina africana en nuestro territorio. En segundo lugar, pedimos que se coordine ese plan con todos los departamentos del Gobierno de Aragón que pudieran estar implicados, ya sea Desarrollo Rural, Presidencia, Economía y Sanidad, y además que se desarrolle un trabajo de coordinación territorial con comarcas, con diputaciones y con los ayuntamientos, que son quienes además tienen que colaborar en ese sentido. También, por último, solicitamos al Gobierno de Aragón que desarrolle un manual de prevención, porque los ganaderos de porcino a día de hoy desconocen qué tipo de medidas pueden implementar ellos en sus propias explotaciones para evitar, en la medida de lo posible, la llegada de esta enfermedad. Entonces, lo que pedimos es que el Gobierno de Aragón desarrolle un manual de prevención sobre el cual cada ganadero, cada gerente de las explotaciones pueda aplicar esos tipos de medidas para aumentar la bioseguridad de las granjas y poder evitar un posible contagio externo. Además, lo que solicitamos es que el Gobierno de Aragón traslade unas peticiones al Gobierno central, que son las siguientes, son 3, y se centran en la elaboración de un plan urgente que evite la expansión de la peste porcina africana hacia España. También que extienda esas medidas de bioseguridad que se están aplicando ya en la importación de lechones, por ejemplo, a los vehículos implicados en el transporte de estos animales, y además que se cree una mesa de coordinación en la que estén representadas tanto las comunidades autónomas como el propio sector del porcino, y que son medidas que muchas de ellas, como veis, ya habían solicitado las propias organizaciones agrarias. Con estas medidas entendemos que servirían para hacer una barrera inicial en contra de que este virus se propague hacia Aragón y hacia nuestro país. Pero es cierto que hay otras medidas que se deben de desarrollar, que estamos ya trabajando para solicitar la implantación de otro tipo de medidas que van más dirigidas a esa fauna silvestre, y que también están reivindicando desde los propios colectivos y organizaciones agrarias, en coordinación también con el Gobierno de Aragón y con la Federación Aragonesa de Caza, y que pasan, por ejemplo, por el implementar y desarrollar medidas específicas en ese plan de caza que se va a aprobar previsiblemente dentro de poco, el plan de caza 2019-2020, y serían medidas, como digo, más enfocadas hacia ese control de la fauna silvestre, que es esencial, puesto que la mayor parte de los casos detectados hasta ahora en Europa pues se centran en esa fauna silvestre.